Hablar de economía, tenemos el gusto de tener en contacto virtual desde Santa Cruz a Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Primero, para hablar sobre un superávit que hay en la balanza comercial que definitivamente es positivo para la economía en general del país. Pero antes de hablar de ello, lo neurálgico, la posibilidad del incremento del precio del maíz, que conlleva la posibilidad también del incremento en los precios de la carne de res, de pollo y otros. Bienvenido, señor Gary, un gusto tenerlo aquí en TV Express, ya con la salud recuperada además. Un gusto. Muchísimas gracias por el contacto, muy honrado por la entrevista y permítame en primer lugar felicitarle por el Día del Periodista Boliviano y por intermedio de este canal a todos nuestros colegas y amigos comunicadores sociales puntales, como se ha dicho ya, de la democracia y además servidores públicos para que nuestra sociedad esté bien informada cada día. Evidentemente, bueno, gracias a Dios, sí, recuperado de salud ya y empezamos bien el año desde el punto de vista del comercio exterior. Según el último reporte del INE al primer trimestre de la gestión, Bolivia ha logrado un superávit de 468 millones de dólares, lo cual es extremadamente importante en función de nuestra estabilidad económica. Quiere decir que las exportaciones no solamente alcanzaron para generar las divisas que financien nuestras compras desde el exterior, sino que además generaron 468 millones de dólares que vienen a sustentar y a evitar que nuestras reservas internacionales netas disminuyan. Las exportaciones del país hasta el mes de marzo han totalizado 3.068 millones de dólares, 725 millones de dólares más que en la gestión pasada, mientras que las importaciones han totalizado 2.600 millones de dólares, 610 más que en la gestión pasada. Empezaremos por esa primera pregunta respondida y en función de generar una buena esperanza y expectativa en la población. Ahora, en lo que respecta a la posible subida de la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo principalmente, que tiene que ver con una situación de incertidumbre y de escasez que se está dando en lo que hace al maíz amarillo duro, que es un insumo principalísimo para la alimentación del ganado, de los pollos, de los cerdos, en ganado bovino que produce leche. Bueno, esta situación lamentablemente se está dando porque ha habido un impacto negativo del clima en Santa Cruz principalmente, que es el que genera la mayor cantidad de maíz, y eso ha despertado alarma porque claramente el precio del maíz ya ha subido. Si sube el precio del maíz, por supuesto que eso va a incidir, y ya lo está haciendo, sobre el precio, el costo primero de producción y luego el precio de venta. Hemos escuchado con mucha preocupación que incluso ya hay, ante la incertidumbre de que si en los próximos meses va a estar normal el abastecimiento, ya hay unidades productivas que están dejando de funcionar. Porque claramente nadie va a comprometer un capital para perder el día de mañana. O sea, estamos hablando de los pollos que se mueren de la noche a la mañana, puede ser que no tienen alimento. Entonces, han habido pronunciamientos ya de instituciones como Promasor, como ANAPO, ADEPOR, FEDEPLE, todas estas organizaciones que tienen que ver, reitero, con la producción de pollo, de carne de cerdo, lácteos y aves. La solución, por supuesto, que está a la mano, no solamente la contingente. Se habla de la necesidad de importar, aunque el gobierno ha manifestado que va a garantizar el abastecimiento, pero para evitar, reitero, esta incertidumbre, la solución sería importar el maíz. Pero hay otra solución que es estructural, que la hemos planteado hace tanto tiempo y que no entendemos por qué hasta el día de hoy no se ha implementado. Si hoy día nosotros hubiéramos estado produciendo un maíz genéticamente mejorado, no solamente hubiéramos estado cubriendo nuestras necesidades, sino aprovechando este espléndido momento que hay a nivel internacional con los precios tan altos, y estaríamos incluso exportando excedentes.
Señor Rodríguez, muchas gracias por las salutaciones y a propósito de lo que dijo inicialmente, el superávit en la balanza comercial, la gente obviamente cuando hay una buena noticia, lo primero que hace es intuir cómo me va a afectar, en este caso positivamente, a mis bolsillos. ¿Y cuál sería esa su opinión sobre este tema, señor Rodríguez? ¿Cómo va a afectar en los bolsillos de los bolivianos este superávit que sí es una muy buena noticia para la economía nacional? Este es un tema muy delicado, quiero decirlo así, como economista tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tema, porque las exportaciones pueden parecer apenas números, pero las exportaciones son empleos, las exportaciones son divisas y las exportaciones son estabilidad. No nos olvidemos que nuestras reservas internacionales netas allá por el 2014 superaban los 15.000 millones de dólares. Solamente en ese entonces, China y Bolivia en todo el mundo tenían el 50% de su Producto Interno Bruto expresado en lo que son reservas internacionales netas. Esa era la equivalencia. Pero ¿qué ocurrió de ahí en adelante? Las reservas internacionales fueron cayendo. ¿Por qué razón? Porque las importaciones subieron más que lo que crecieron las exportaciones. Hemos tenido déficits acumulados desde el año 2015 hasta el año 2020. Gracias a Dios, el año pasado logramos un superávit y este año también hemos logrado un excedente en el comercio externo. Pero ¿qué pasa si es que esto hubiera seguido así? Que en algún momento, pues lamentablemente el dólar podría subir. Entonces ya me abstengo de hacer más comentarios y diré que mientras exportemos más, mientras las exportaciones superen a las importaciones, el mayor beneficio para el ciudadano de a pie va a ser la estabilidad, que no haya inflación, que no suba el dólar. Y creo que eso es una condición mínima para que este país pueda funcionar. Bien, ya cerrando este contacto, por favor, la solución ante el problema del maíz será importarlo. Se habla, por ejemplo, del escenario argentino. ¿Esto cómo influiría además en los precios y precisamente en esta balanza que hoy por hoy está en superávit? Sí, estamos en superávit porque hay un esfuerzo de producción. Eso me gustaría, por ejemplo, recalcar para fundamentar lo que voy a decir enseguida. Las exportaciones en general han crecido 31%, pese a que el volumen ha disminuido en 2%. Pero la incidencia para que haya esta baja del volumen la tiene que ver con los hidrocarburos, que cayeron 20% en relación a lo que se exportó en el primer trimestre del año pasado. Pese a ello, a la caída de un 20% del volumen de hidrocarburos exportados, su valor creció un 30%. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo subió. Esa, digamos, puede ser una buena noticia desde el punto de vista de ingreso de divisas. Pero yo quisiera poner de relieve el hecho que las exportaciones no tradicionales, que están fundamentadas principalmente en la agroalimentación, en los productos agrícolas, productos pecuarios, productos agroindustriales, han crecido no solamente un 42% en valor, sino también en volumen. Eso quiere decir que hay mucha gente en el campo que está invirtiendo, que está reinvirtiendo, que está creciendo, y no nos olvidemos que las exportaciones de alimentos no han dejado de crecer ni siquiera durante la pandemia. En el año 2020 hemos exportado más de 2.5 millones de toneladas de alimentos al mundo. Entonces, ¿cuál es la solución estructural? Lo que pasa con la soya, lo que pasa con la carne, lo que pasa con los lácteos, con el girasol, el frijol, etcétera, producir por encima de nuestras necesidades. El problema, el gran problema, y esto es algo que verdaderamente no entendemos, cómo es que no se llega a comprender, es que la productividad, si no utilizamos la tecnología, si no utilizamos la ciencia, concretamente la biotecnología, va a seguir siendo tan baja que nuestros campesinos van a perder y al final se desestimulan en ir produciendo y se pasan a otro cultivo. Si tuviéramos la biotecnología, en vez de producir 3 toneladas de maíz por hectárea, produciríamos 6 toneladas. Como lo hace Paraguay, lo hace Brasil, lo hace Argentina, incluso hay lugares donde se llegan a producir más de 12 toneladas por hectárea. Entonces la solución estructural tiene que ver con incorporar, así como nos hemos vacunado
en contra del COVID utilizando la biotecnología, utilizar esa biotecnología para vacunar de alguna forma nuestras semillas y que puedan resistir el ataque de insectos, el ataque de malezas, de hongos y que puedan resistir o tolerar el estrés hídrico. Entonces la solución estructural, reitero, para convertirnos en un país no solamente exportador de maíz, en vez de ser importador de maíz, que es la solución a cortísimo plazo, y vamos a tener que comprar maíz transgénico porque no hay maíz convencional, eso ya no se está produciendo. Entonces, en vez de seguir en esta dinámica de estar transfiriendo nuestros dólares al exterior, más bien apoyemos a nuestros productores con biotecnología y convirtámonos en generadores no solamente de nuestra seguridad con soberanía alimentaria, sino también exportadores, para que eso venga en forma de divisas al país, y todo esto al final del día signifique más empleos y también una mejor posición de la balanza comercial y una estabilidad garantizada hacia el futuro. Muchísimas gracias al señor Gary Rodríguez, gerente del IPSE, y obviamente hablando de este superávit en la balanza comercial y la realidad actual de la economía en cuanto a las exportaciones y las importaciones. Que le vaya bien, buenos días y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias una vez más, un gran abrazo y bendiciones para todos mis colegas y amigos periodistas y comunicadores sociales, y asimismo para todo el país. Muchas gracias, señor Gary, un abrazo fuerte para usted. Y bueno, nuevamente el reconocimiento a todos los periodistas en nuestro país. Breve pausa y retornamos con más en TV Express.